Bueno, entonces, pues gracias a todos aquí por asistir y a todos los participantes y los organizantes de estas pláticas. Pues voy a empezar primero con el planteamiento de la plática que voy a llevar para pues dar como un orden, una guía de lo que se va a realizar. El primer tema que voy a ver va a ser algunos puntos del materialismo filosófico que ya se toparon. Ya se tocaron, ya lo dijo unas partes Axel, y otras partes Rodrigo. Ya entonces a lo mejor va a sonar un poquito que se va a repetir algunas cosas, pero lo ocupo mencionar porque lo voy a retomar yo en esta crítica hacia la idea de inteligencia. Entonces, posteriormente, pues vamos a ver algunas ideas de inteligencia que hay en psicología. Algunos autores, no voy a ver a todos porque es un mundo de autores en cuestión de la idea de inteligencia. Voy a ver a unos principales, a Binet Simon, que es con el que empieza estas pruebas psicométricas que son de la edad mental. Posteriormente a las inteligencias múltiples de Gardner, que es de las más conocidas, me parece. Y que luego hay algunas transformaciones de esas teorías por otros autores, pero bueno, Gardner es el principal, ¿no? Es el primero que realiza como tal las inteligencias múltiples. Hay algunos antecesores, pero él es de los más conocidos. Posteriormente vamos a ver lo que es la inteligencia en Piaget. Como vieron en el título, en la primera presentación, pues vieron el nombre de otra persona, Sergio Gael, que pues no me pudo acompañar, venimos de muy lejos, pero él fue el que abordó esa parte y voy a leer propiamente lo que él preparó para ese tema. Posteriormente voy a hablar sobre las inteligencias en los animales. Igual él fue el que se aproximó a ese tema, todos los temas los vimos en conjunto, pero él fue el que más se aproximó a esos dos temas. Posteriormente sobre la idea de inteligencia en informática, propiamente pues en la inteligencia artificial. Una tesis que vamos a seguir de aquí pues es la crítica que hace Carlos Madrid sobre esta idea de la inteligencia artificial. Posterior, la racionalidad. El término racionalidad, ¿qué implica? ¿En qué parte se puede como contraponer con la inteligencia? Y por último, el mito de la inteligencia, que sería como la tesis, un mito de la inteligencia, pero este mito oscurantista, ¿sí? En función al concepto de inteligencia propiamente dicho en la pura psicología y en la informática. Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar, como les comenté, algunas ideas de lo que es el materialismo filosófico. Primeramente, pues la idea de Simploqué. Esta es una imagen que le pedí a inteligencia artificial que me genera una imagen del Simploqué, y pues ahí es unas imágenes en las que se conectan algunas cosas con otras. Pareciera que está todo conectado con todo ahí, pero que esa no es la idea del Simploqué en general. Pero bueno, es difícil, ¿no? Hacer una imagen así, me imagino. Y pues una idea retomada pues de Platón, del diálogo del sofista, y que Gustavo Bueno pues retoma, ¿sí? Digamos que esta idea fundamental filosófica, pues yo creo que es uno de los pilares del materialismo filosófico, ¿no? Es una idea muy importante, pues porque postula la idea del discontinuismo, lo que hemos estado hablando aquí. Pues bueno, que dice esto prácticamente que algunas ideas pues se entretejen con otras, pero pues tampoco es una totalidad de entretejimiento o de puntos de conexión, y tampoco que nada se encuentra aislado así por sí solo. Esto pues, como ya lo han dicho mis compañeros, se opone esto pues a la idea del monismo, ¿sí? Y defiende esta idea a la idea de un pluralismo. Entonces, pues veamos un ejemplo de lo que sería una idea de un monismo en el área de la salud, de un médico, por ejemplo, que el médico, tú ves al médico y vayas y, no, pues me duele la cabeza, y él nomás haciéndote preguntas, pues te diagnostique algunas pastillas o algo para mitigar el dolor o curarlo, entre comillas curarlo, pero en realidad pues estaría
digamos, actuando de manera monista, pensando que solamente con que tú le digas qué es lo que sientes, te puede curar, cuando pues en realidad tendría que hacer una revisión física, sí, claro, y pues probablemente a lo mejor pruebas de sangre, pruebas bioquímicas, y ahí es donde el médico estaría actuando de manera pluralista, podría decirse, estaría viendo lo que sientes con lo que tu cuerpo pues está sintiendo, ¿no? Y con lo que él observa. Otra idea muy importante en la filosofía que Gustavo Bueno expone en el libro ¿Qué es la filosofía? Es sobre pues, que la filosofía no es un término unívoco y no dice mucho cuando se habla nada más así de filosofía en análogo. Entonces, pues bueno, él distingue 4 partes, digamos, en cómo responder qué es la filosofía en el conjunto del saber, que voy a yo a mencionar aquí pues de forma muy esquemática para no abarcar mucho en ese tema, pero digamos que ahorita lo que nos interesa pues hace 4 categorías, pero bueno, voy a mencionar yo dos que son la filosofía, que es la filosofía inmersa y que la divide en lo que es la filosofía, le dice espontánea, mundana, adjetiva, o la filosofía sistemática crítica, ¿no? Entonces, muchas veces en los científicos lo que se muestra es que existe una filosofía espontánea, que quiere decir, pues, al fin y al cabo, pues, aquí es donde está la frase de que, bueno, todos somos filósofos, ¿no? Sí, claro, pues sí, todos somos filósofos porque estamos en un mundo inmersos, pues, de ideas filosóficas y, sin embargo, esta filosofía espontánea, pues, se da al momento en que ni siquiera hay un sistema o incluso cuando ni siquiera puedes, estás utilizando los saberes de primer grado, por ejemplo, que son las ciencias, pues consideramos que la filosofía es un saber de segundo grado que se alimenta de las ciencias de los saberes de primer grado. Entonces, es una idea importante que pues podemos ver, vamos a ver en Binet, en Gardner, una filosofía ahí espontánea, ¿no? Y pues claro, un ejemplo actual sobre lo que es la idea de ciencia y de inteligencia, pues si uno se acerca a algunos científicos, algunos psicólogos sobre estas ideas, pues te van a dar una respuesta pues muy espontánea, ¿no? De lo que crees que es, pero sin ningún sistema como tal filosófico. Y bueno, pues como he dicho, algunos términos de la salud pues tienen cuestiones filosóficas. La idea de inteligencia pues es una de ellas. La usan en psicología con los test de inteligencia múltiples, entre otros. También, por ejemplo, en el Centro pues, Nacional de Investigación de Inteligencia en México, ¿sí? En Estados Unidos, la CIA. Entonces, en informática, la inteligencia artificial, en zoología, la inteligencia animal. Pues entonces, ante esto, pues vemos que el concepto como tal de inteligencia, el concepto como categórico de la psicología, pues lo desborda, ¿no? Y estamos más presentes a una idea filosófica más que un concepto científico, digamos. Entonces, pues lo que desarrollamos, el concepto de inteligencia, pues nos resulta problemático, digamos, del latín, intelligentia o inter, ligere, entre escoger y aquel que sabe escoger, eso es lo que significaría más o menos. Pero pues, ¿qué es lo que escogemos cuando hablamos de inteligencia? Para hablar de inteligencia hay también que escoger pues qué información podemos tener, cómo usarla. Hay muchas directrices a las que uno puede decir cuando estás actuando de manera inteligente o no, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos vamos al diccionario, digamos, de Ferrater Mora, pues nos sugiere algunos análogos de inteligencia, lo que es razón, racionalidad, intelecto. En griego podríamos mencionar lo que es el nous, que suele traducirse como entendimiento. En la filosofía moderna, pues como autores como Locke, Hume, Spinoza, tienen pues algunos escritos, ¿no? Sobre el entendimiento humano. Y son escritos pues bastante, pues sí me atrevería a decir densos de leer, y donde pues incluso hay una pelea, ¿no? Entre ellos, ahí, aunque se cambian los nombres en los diálogos, pero ahí están contraponiendo sus filosofías
Entonces, Leibniz, por ejemplo, intenta o distingue entre sensibilidad y entendimiento, pero esta diferencia pues no la hace como tal de esencial, sino como de grado. Kant pues también se pone la idea leibniziana en que la sensibilidad es una forma inferior al entendimiento, y pues lo que sugiere es que el entendimiento, en suma, pues piensa que el objeto es una intuición sensible, de tal suerte que pues la facultad del entendimiento y la de la sensibilidad no pueden truncar sus funciones, ¿no? Y pues, digamos, son unos esbozos de lo que dicen los filósofos, ¿no? O de lo que se habla en alguna filosofía moderna en cuestión de lo que es la inteligencia. Bueno, pero entonces cuando hablamos de inteligencia en psicología, pues, ¿a qué nos vamos a referir exactamente? Pues exactamente, pues no se sabe mucho. Y en psicología, pues se utilizan muchas pruebas psicométricas para realizar la medición de la inteligencia, pero a su vez también hay otras teorías, inteligencias múltiples, que se oponen incluso a este tipo de pruebas. Están otras que son más nuevas, ¿no? Las inteligencias emocionales, que en una perspectiva, pues, no ofrece nada nuevo que no haya ofrecido Gardner, porque las incluye dentro de sus inteligencias múltiples. Otros que han investigado el desarrollo, pues, de la inteligencia en niños, pues es como Piaget, con su propuesta, pues, epistemología genética, que propone, pues, a grandes rasgos de las interacciones que se dan entre lo sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. O sea, es decir, que pues de los niños que va la inteligencia como tal, de lo concreto, lo abstracto, ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos ahora con las pruebas psicométricas. Igual le pedí a la inteligencia artificial que me generara, y van a ver estas imágenes, pues que me generara una imagen de la inteligencia en las pruebas según las teorías psicométricas. Y usualmente genera pues imágenes de cerebros, ¿sí? No las desliga del cerebro, nada más eso. Y pues aquí podemos ver incluso en la imagen, un poco ahí describiéndola, pues fórmulas matemáticas, códigos, pues ahí se ve un foco, cosas pues digamos que se ven en las escuelas, ¿no? De matemáticas, de física, no hay de letras, ¿verdad? Pero pues bueno, se enfocó nada más en ese tipo de saberes. Entonces, pues las famosas pruebas psicométricas de inteligencia de Binet-Simon y de Stern, que Stern fue el que desarrolló el cociente intelectual, fue el primero en postularlo, después hay otras variantes, se han utilizado por mucho tiempo, pues, y se utilizan o se iniciaron básicamente para determinar si alguien es inteligente acorde a su edad. Binet-Simon concibió, y lo cito, la inteligencia como un proceso psicológico superior medible, por lo tanto, quien se acerca a resultados esperados para su edad y contexto cultural debe ser asumido como inteligente. Binet, además, pues continúa diciendo que la inteligencia pues se concentra básicamente en 4 palabras: en comprensión, invención, dirección y censura. ¿Sí? Entonces el sujeto se va a estar operando estos 4 términos para decir como que, digamos, se pueda considerar alguien inteligente, ¿no? Dice, bueno, en Tiuni hay que recalcar que Binet, digamos que es lo que intentó de hacer fue clasificar a los niños en su edad, porque ahí hay el gobierno fue un trabajo de encargo por el gobierno francés. Entonces intentó resolver problemas de desfase escolar. Entonces estas pruebas se iniciaron de esta forma. Digamos que pues sí, era algo más pragmático, ¿no? Lo que intentaba hacer. Entonces, pues la dirección, ¿a qué se refiere? Dice, pues un niño normalmente va caminando distraído y es inconstante, se puede dejar llevar por una fantasía o un capricho mientras va caminando, ¿sí? Se desvía, no pone atención, no tiene una dirección concreta.
Y el ejemplo que pone, pues dejen al niño ir a la escuela, a la puerta de la escuela y van a ver que va a estar en zigzag, no va a ir derecho, es un ejemplo que pone, y pues se va a distraer con cualquier cosa. Ese es el ejemplo que da sobre la importancia de la dirección en la inteligencia en un niño. Dice, en cuestión de la comprensión, dice, pues la comprensión es muy superficial. Dice, las percepciones sensoriales del niño, pues, van a ser casi iguales o incluso mejores que los adultos. Por ejemplo, la vista, uno ya cuando crece, pues usa lentes, ¿no? Y un niño, pues, ya no los necesita. Entonces dice, bueno, a veces los niños tienen mejores percepciones sensoriales, pero solo se fija en los accidentes, ¿no? Al estilo aristotélico, no pone, digamos, su atención o su comprensión no está en la esencia, sino en los accidentes, en los colores, en la forma, nada más se deja llevar por esas cosas. La otra parte que menciona es la invención. Dice, pues principalmente, pues es más imaginativa que razonada, que pues ahí hay mucha controversia, ¿no? Pues porque yo creo que alguien sin razón pues no puede imaginar, pero bueno, eso de la razón vamos a abordarlo más adelante. Dice, bueno, su imaginación va a estar limitada por la falta de imágenes en el niño. Un niño típico se hace preguntas pues sobre de qué ve, pero pues a veces va a estar diciendo cosas que ni siquiera está viendo, ¿no? O por ejemplo, el ejemplo que él pone en su libro es que si un niño ve a un indigente en la calle, pues probablemente si le preguntan qué ve, va a decir, pues está en la calle, hay una persona durmiendo al lado de un árbol, ¿no? Probablemente un adulto va a ver, es una persona con escasos recursos, va a estar viendo otras cosas, ¿no? Pues eso menciona que su capacidad de inventar cosas o de pensar sobre qué está pasando en la realidad es muy sensorial, pues nada más a lo que ve ella. No ve el contexto, digamos, cultural a lo mejor. Todavía no hay. La capacidad de la censura, dice que es igualmente muy limitada. Las preguntas por las que suelen hacer, pues es digamos, las preguntas, ustedes ya saben, ¿no? El por qué del niño, que pregunta todo por qué. Dice, bueno, aunque tú le respondas algo pues muy básico, muy superficial o que no tenga nada que ver, pues probablemente te va a creer, ¿no? O sea, es simplemente, ok, sí, o sea, no va a tener un criterio para decir, me estás mintiendo, ¿no? No me estás diciendo la verdad. Y también puedes decirle palabras que no conoce y pues te va a creer por la autoridad de adulto. Entonces, digamos, está desarrollando todavía una inteligencia el niño. Dice en palabras textuales de él, dice, la inteligencia de un niño es igual a la de un imbécil adulto, ¿no? Pero la diferencia, pues dice, es que un niño va empezando su desarrollo y un adulto ha finalizado esa etapa. Pues yo no sé cuándo se finaliza esa etapa de desarrollo, pero bueno, eso es lo que él dice. Dice, el niño va a tener una gran capacidad pues de memoria, tal vez no aprenda muy rápido, pero pues va a retener por mucho tiempo lo que ha percibido, va a tener un exceso de actividad para lo que quiere hacer, va a estar inquieto. Y pues sí, vemos en los niños a lo mejor una recepción de aprender cosas nuevas de forma más rápida, ¿no? No sé, que no es que sea más sencilla, pero pues, digamos, es más difícil para un adulto posible que aprenda un nuevo deporte, que se lo haya aprendido desde niño, y con el tiempo lo va desarrollando y va creciendo con él, ¿no? Y dice, bueno, es que también la diferencia es que el niño siempre quiere jugar, ¿no? Y el adulto imbécil no juega. Así, eso es lo que él dice. Pero bueno. Y dice, bueno, esto es precisamente lo que yo trato de documentar en mis tipos de test. Quiere documentar estas cuatro cosas: la comprensión, la invención, la censura y se me fue la otra, y la comprensión. Eso es lo que él intenta documentar en los tests que él hace. Y bueno, como dije, los tests de Binet-Simon, como hay muchos, pues nomás para que no se confunda, se llama la escala métrica de inteligencia.
que es la edad mental. Y pues hizo una tabla, pues en la cual, según lo que respondieras, te podía decir que a qué edad pertenecía el infante al que le hacían la prueba, edad mental obviamente, no la edad biológica. Y bueno, pues ahí dice muchas, ¿no? Desde bebé, empieza que tiene una mirada voluntaria, a los 3 años señala su nariz, su ojo, su boca, son cosas que se fijan hasta en ese momento, pues que se hacen con el cuerpo, ¿no? No es nada más una concepción espiritual, mental, de inteligencia, de razón. A los 4 años decir su sexo, ¿no? Que ahora pues, bueno, eso es otro tema, pero adultos ya no pueden decir ni eso, ¿no? Pero 5 años comparar 2 cajas de diferentes formas de peso, pues tiene sus formas de categorizar, la verdad no dice o no amplía mucho pues cuál es su método como para decir esto, así debe de ser. Obviamente lo hace en función al promedio, digamos, al promedio de los niños que él opera en las escuelas, porque él sí, digamos, sí lo estuvo aplicando en las pruebas en las escuelas en Francia en los años, no dije el año, pero andan en los años 1800, a finales de los 1800, a inicios de los 1900, son todas estas teorías. Y bueno, aquí sus pruebas terminan hasta los 15 años, ya posterior a eso ya no lo considera un niño, pues. Ya pasando ahora, bueno, antes de pasar a lo que es se pasó de más, a las inteligencias múltiples, pues también tengo que hablar de lo que es el obligado, ¿no? De las pruebas psicométricas del cociente intelectual. Lo otro que vimos no es el cociente intelectual, es un predecesor del cociente intelectual. Y pues, digamos, el cociente intelectual prácticamente, pues, lo que se hace es dividir cuando saques la prueba, pues, los valores que te dieron y lo divides en función a la edad cronológica y el valor predeterminado que ya están dados en promedios, para pues poder obtener cuál es tu edad, o más bien tu cociente intelectual, perdón, ¿no? Pero todo está en función a lo que hay también, un promedio social, ¿no? Y pues también un poco arbitrario. Entonces lo que pues ocupa Stern, que ya Stern es el que adopta este concepto, es determinar si el individuo se está aplicando al que se le están aplicando pruebas de inteligencia, tiene los conocimientos de la población en general que tienen según su edad. Y pues es sabido que los trabajos que iniciaron, todo esto se hizo para aportar algo nuevo a la educación de la infancia, era innovador y por eso se multiplicó y pues en cierto sentido es atractivo, ¿no? Cuando uno no conoce el tema, que te diga qué tan inteligente eres y todo, pues es atractivo. Por lo que, pues, aparte de esto, pues ni siquiera su interés era definir qué era el término de inteligencia. Eso no era su intención, sino pues más bien tratar de resolver, como dije anteriormente, problemas de educación en los niños. Y pues estas pruebas son básicamente una metodología matemática, son correlaciones factoriales. Aquí es pues donde pues no podemos perder de vista también la aplicación de las matemáticas en algunas ciencias, ¿no? Que no todo lo que tenga matemática significa que sea verdad, ¿verdad? Entonces, no todo se puede matematizar en algún sentido, pues. Entonces, aquí es donde estas correlaciones que se hacen en estadísticas no implican tampoco una causalidad de inteligencia, porque al fin y al cabo son correlaciones. Una correlación, pues no implica causa. Aunque sí, o sea, la correlación es muy importante como una herramienta bastante útil para pues, las técnicas, para las tecnologías, pero sin embargo eso no implica que sea una correlación, sea una causa, ¿no? Y lo curioso, pues es que pues Binet incluso pues no negaba esta perspectiva, ¿no? Decía, no, pues es que esto es nada más para ver más o menos cómo anda, tampoco es una causa, ¿verdad? Las causas pueden ser muchas, él decía también, lo social,
cómo si sus padres les importa su educación, si tienen alimento, ¿no? Todo eso material también, o sea, él también tenía esa consideración ahí, tampoco estaba, digamos, tampoco tan dogmaticado, no tenía un dogma así como muy platónico, ¿no? Sabía, o platónico, pues digamos, o no platónico, voy a quitar eso, mejor idealista, ¿verdad? Un espíritu idealista, no era tan así. Y pues hay incluso, pues, también abusando de este término del cociente intelectual, algunos autores biológicos, de la psicología biológica, pues, que como fue Galton, que pues él aseguraba que el cociente intelectual estaba íntimamente relacionado con la herencia, ¿sí? Y pues tiene varios libros ahí, Murray Hempstein, el libro más conocido es The Bell Curve, y pues fue un libro muy controversial, pues porque ahí ponía, dependiendo la raza, qué tan inteligente eras, ¿no? Entonces, pues anglosajones, ya sabemos cuáles son muchas de sus ideologías, pero pues de ahí partieron muchos psicólogos biologicistas también para decir que la inteligencia era algo heredable, cuestión de razas. Entonces, ya pasando a las siguientes, digamos, tipos o categorías de inteligencias en las que la psicología anda o va en camino, que ya vimos 2 ejemplos de la psicométrica, ahora de las inteligencias múltiples, que fue el psicólogo Gardner, en las cuales pues inicialmente realizó 7 tipos de inteligencia: la lingüística, lógico-matemática, musical, sinestético-corporal, espacial, interpersonal e intrapersonal. Después agregó más inteligencias después de su primer publicación de libros en Fine Mind, y agregó 2 más años después: la naturalista, el espiritual o existencialista. Y después, pues por qué no, agregó otras 2 más, ¿no? La sexual y la digital. Acorde al tiempo, pues va agregando inteligencias acorde a los periodos. Pues esta teoría nace también con la intención de ampliar lo que es el cociente intelectual, es decir, tampoco lo desecha todo por completo, le tiene ahí, digamos, no lo refuta como tal en 100%, pero sí se contraponen, pero en cierta forma algunas cosas las retoma. En el libro The Frame of Mind, la teoría The Theory of Multiple Intelligence definió a la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales. Posterior a ello lo reformuló en un libro que se llama Reformulando la Inteligencia. Dice: ahora la defino de esta forma: un potencial biopsicológico para procesar la información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Digamos que este ajuste o descripción es significativo porque sugiere ahora que la inteligencia pues no es algo tangible o cuantificable, que más bien es un conjunto de capacidades potenciales que se manifiestan en función a los valores culturales, ¿no? Digamos que uno va a poder ser en cierta forma alguien inteligente en función a un entorno específico y a las decisiones que toma pues cada persona, junto con su familia, educadores y pues otro tipo de personas en su entorno. Ahora, en Reformulando la Inteligencia, en un libro que publicó, si no me recuerdo, en el 2005, no, la fecha no la traigo muy fresca, pero por ahí anda, en los 2000. Dice, lo cito: con frecuencia me pregunto si una inteligencia es lo mismo que un talento o una aptitud. Aunque considero que la claridad conceptual es esencial, detesto las discusiones centradas en cuestiones terminológicas porque casi nunca son concluyentes. Si él estuviera aquí ya se hubiera ido, ¿no? Pero dice, bueno, no tengo ningún inconveniente en que se hable de 8 o 9 talentos o capacidades. Dice, pero no admito que un analista llame inteligencias a algunas capacidades como el lenguaje
y que llame simples talentos a otras, como la música. Todos se derivan a partir de todo se deriva llamar de la misma manera o inteligencia o talentos. Dice, pero se debe evitar una jerarquía injustificada entre las distintas capacidades. Entonces, pues es un poco de lo mismo, no le importa como tal la definición de inteligencia, le interesa hacer un uso pues pragmático ahí que pueda resolver con sus pacientes, que tiene, porque también él viene desde esta teoría pues nació también con implicaciones de resolver problemas de la educación. Entonces, pues Gardner, incluso lo curioso es que si uno googlea o busca en internet test de inteligencias múltiples, salen muchísimos. Y lo curioso es que Gardner está en contra de los tests. Él dice, ¿sabes qué? No debe haber test de inteligencias múltiples. Lo que se debe haber, si se va a hacer una prueba, pues básicamente pues es que es muy problemático, ¿no? Pues manda al niño al bosque y a ver si regresa, ¿no? Casi así dice, pues ahí vamos a ver si lo tenemos que estar observando, ¿no? Casi como la película de Jim Carrey, ¿no? Que se me fue el nombre, donde la televisión lo está viendo todo desde que crece, y pues ver si soluciona los problemas, cómo resolvió tal problema, si se pudo organizar en el bosque y hacer un mapeo mental, pero pues cómo realizas eso, ¿no? Es puramente visual y yo creo muy subjetivo para el psicólogo que esté analizando eso. Entonces, podríamos contrastar las teorías psicométricas y de inteligencias múltiples poniendo un ejemplo, a lo mejor, yo lo considero que es buen ejemplo, pero bueno, ustedes dirán, dice, cuando las empresas, pues cuando realizan pruebas psicométricas para contratarte, pues están usando las teorías de Binet, de Stern, y cuando las empresas están utilizando esta forma de contratación por tiempo determinado de prueba, pues en algún sentido están utilizando las teorías de inteligencias múltiples, ¿sí? Bueno, ahora avanzamos con Piaget. Aquí voy a tomar. Aquí voy a proceder a leer lo que escribió mi compañero. Entonces, bueno. Si vemos la genealogía de la palabra, porque es cierto que los griegos no utilizaban la palabra inteligencia o inteligentia, los griegos tenían su propia palabra para referirse a algo similar, el nous, el pensamiento o el espíritu, la parte más elevada del alma, cuando los filósofos griegos pensaban en el nous. Pensaban en aquel componente central del ser humano, concepto que desembocará en noesis y noema. Lo percibido en cuanto tal, como el sentido noemático, por lo cual el noema es el objetivo en el cómo de su darse cuenta del contenido de aquel objeto o experiencia, la percepción mental del objeto que se nos presenta. La noesis entonces es el acto de darse de este objeto de la mente, la conciencia que da cuenta de aquel objeto que se la presenta, por lo cual la noesis es el primer momento de noema y segundo. Pero, ¿y cómo esto tiene que ver con la inteligencia? Aquí vamos a ver un claro ejemplo de la concepción que tomará la Gestalt, corriente psicológica, para hablar de la inteligencia. Pero no nos aceleremos, comencemos con una ligera introducción. Las últimas corrientes psicológicas que definen o refieren a la inteligencia como capacidad de resolver problemas, pero no es esto una respuesta unívoca. Esto depende de la corriente psicológica que se siga, puesto que generalmente cuando se trata de hablar de inteligencia se tiende a segmentar en dos espacios. El primer sentido, la base lógica del ser humano, aquellos silogismos adecuados que nos sirven como explicación. Por otro lado, y de una manera moderna, contamos con la base biológica, a la cual Piaget hace mucho hincapié, pero comprendemos que hablar de inteligencia es reducir la complejidad del ser humano. Llegar a un consenso a lo que es la inteligencia nos resulta complicado. Pero bueno, prosigamos con eso. Los psicólogos buscan comprender los fenómenos mentales que tienen una relación estrecha puntual con el individuo. Piaget, por ejemplo, cuando habla de inteligencia,
menciona distintas cuestiones, una división que posteriormente unirá, pero por motivos pedagógicos le llamaremos funciones elementales. La percepción, la motricidad, lo que vemos, la capacidad de tomar cosas, de apretar, de quien ha visto un bebé cuando nace, le ponen un dedo en la mano y la cierra. Son estas cualidades que tenemos como funciones primordiales o elementales. Es en ella, en nuestro entorno, la percepción y motricidad que con la relación de ambos, la inteligencia depende de esos primeros momentos. Por ejemplo, panza y palmada en la cabeza, eso es un desarrollo de una inteligencia motriz. Por otro lado, se plantean las funciones intelectuales. Contamos con la capacidad de generar relaciones lógicas y funciones matemáticas, el contenido del cual se compone de manera logística, es complementario en las bases psicológicas. Lo que intenta desarrollar es una organización de los procesos mentales, iniciando con la conducta. Esta conducta siendo interior y exterior del pensamiento. Para Piaget, cuando el equilibrio de los organismos se encuentran rotos entre el equilibrio medio y el organismo, el individuo tratará de restablecer ese equilibrio. De aquello surge la cuestión particular de la conducta, que es aquel intercambio y recepción de los estímulos exteriores que tiene el sujeto. Conforme a estos estímulos tienen un mayor grado de complejidad y las distancias entre el espacio y el tiempo de lo que sucede y genera intercambios para el sujeto. Dichos intercambios tienen una persecución de dos aspectos, al afectivo y cognitivo. Dice, por ejemplo, Pierre Janet, psicólogo plantea una distinción entre la acción primaria o del sujeto y objeto, que esto es lo que este psicólogo considera como inteligencia, esa relación entre sujeto y objeto. Y por otro lado, la acción secundaria consta del sujeto y la acción. Entonces esto sería un segundo momento a lo que Piaget objeta o está en desacuerdo, porque elimina y reduce la inteligencia como el conocimiento del sujeto a los objetos. También tenemos la posición de Clapart, donde los sentimientos asignan un objetivo a la conducta, donde la voluntad del sujeto se entiende por la relación de operaciones afectivas, las cuales se nutren de valores superiores e inferiores, conforme un estímulo es mayor que lo que asignamos un valor superior. Para Piaget, la conducta tiene una relación con un intercambio enérgico con relación a lo afectivo. Toda la conducta depende entonces de una cuestión cognitiva, de percepción, de aprendizaje, de hábito, comprensión, razonamiento, todas estas cuestiones con las que la relación mental entre el medio y el organismo están dadas en las adaptaciones sensoromotriz. Otros factores que Piaget toma en cuenta al momento de hablar de inteligencia son los factores perceptivos o intelectuales, que se encuentran en las manifestaciones emocionales. Este autor une o ve inseparable la relación entre inteligencia y emociones. No son facultades opuestas, solamente son conductas, y estas conductas son los aspectos afectivos y cognitivos que intervienen en la conducta del sujeto. Piaget entonces va generando una estructura para hablar de lo que es la inteligencia. Retomemos y comencemos con el intercambio entonces que existe entre el sujeto y los objetos, y aquello que está entre medio o el intercambio que existe entre el sujeto y el objeto. A esto lo nombra como una regulación. Está la conducta de lo afectivo y lo cognitivo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de inteligencia? Inteligencia no es así más que un término genérico que se designa las formas superiores de organización. Una persona inteligente sería, por lo tanto, aquella que acomoda de manera más eficiente estas estructuras cognitivas. Aquí hablamos de eficacia, ¿de qué sentido? Que si el conocimiento que estoy teniendo es de filosofía, lo acomode en el sector de la filosofía. Si el estímulo que estoy recibiendo es en el plano de la amistad, lo acomode en el plano de la amistad. La persona inteligente es aquella que realiza un acomodo adecuado de dichos estímulos. Por lo cual, la inteligencia cumple una función, la de ser un sistema de operaciones de aquellas cosas que están vivas y actúan. Entonces, lo entienden como un instrumento que ayuda en el intercambio entre el sujeto y el universo. Para definir la inteligencia hay que definir los grados de complejidad, que se llamarán inteligentes. Por ejemplo, estas son las distintas definiciones o aproximaciones que nos dio Piaget. Inteligencia como una adaptación mental a las circunstancias nuevas.
Número 2, estructuras en 3 tipos: instinto, adiestramiento e inteligencia. La inteligencia solo aparece con actos de comprensión súbita. Número 3, inteligencia a los actos de reestructura brusca. Una es funcional, una estructura que abarca la totalidad de estructuras cognitivas. La inteligencia, pues, no es solamente la adaptación al medio, porque quien mejor se adapta deja de cuestionar el propio medio, sino que es un acto de inteligencia, es en aquellos espacios en los cuales ya nos hemos acostumbrado en una relación espacio-temporal. Es el cuestionamiento por las imágenes que se nos presentan de manera novedosa. Otras cuestiones que tenemos que considerar son las realizadas, por ejemplo, entre distintas corrientes biológicas que están impregnados en el pensamiento psicológico y filosófico, de manera directa o indirecta, con más o menos alguna relación. Piaget nos dice que resulta natural que las teorías psicológicas de la inteligencia se incluyan las teorías biológicas de la adaptación y las teorías del conocimiento en general. Desde la biología hay paralelismos con este autor. Piaget enmarca, y cito, lamarckismo con el empirismo por la explicación del conocimiento por la presión de las cosas. El mutuacionismo con el convencionalismo y el pragmatismo. Esto debido a la adecuación del espíritu a lo real, a la libre creación de nociones subjetivas seleccionadas inmediatamente según el principio simple de comodidad. El interaccionismo por un relativismo que hará del conocimiento el producto de una colaboración indisociable entre la experiencia y la deducción. Para ir cerrando lo expuesto con Piaget, él realiza algunas distinciones sobre interpretación de la percepción y su influencia de esta, la inteligencia. Aquellos que consideran la inteligencia como un dato primario y reduzcan la evolución mental a una gradual toma de conciencia, donde no existe una construcción verdadera, donde la inteligencia es un desarrollo por sí mismo. Piaget está en desacuerdo con esto porque recordemos que él piensa que la inteligencia es un desarrollo. Por otro lado, la corriente fixista, en donde la relación inteligencia-facultad es un concómito directo de seres físicos y de ideas lógicas matemáticas. No hay desarrollo ni separación. La corriente a priorística, donde la reflexión de sí misma por medio de ciertas estructuras internas, que también es criticada por el autor, pero que critica o cuestiona estas estructuras. Para finalizar las corrientes anteriores, la Gestalt, esta corriente que parte de la cuestión fenomenológica, que parte de la forma donde se analiza la percepción, el conjunto de las formas, y consiste en admitir la totalidad irreductible a los elementos que la componen mientras se encuentra en equilibrio. Entonces, al ver que no hay unión entre propios psicológicos y en las teorías psicológicas, es difícil concluir lo que es la inteligencia, al menos como un concepto científico. Ahora, pensemos en cómo ciertos animales no humanos tendrán que realizar asimilaciones o la mención de que si son muy listos o inteligentes. Es curioso que cuando yo le puse a la inteligencia artificial genérame una imagen de animales inteligentes, pues como vimos en las otras, pues en el humano puso un cerebro, sin embargo puso aquí animales haciendo cosas de humanos, ¿no? O propiamente también, no necesariamente propiamente de humanos, pero haciendo cosas con el cuerpo también, ¿verdad? No puso una imagen de un cerebro, pues, como con los humanos. Entonces, cuando el perro aprende que con el paso de sus cuatro patas sobre un cierto tipo de manija se abre, puede pensar, o podemos decir que el perro es inteligente cuando pues mueve ciertas cosas para que le salga la comida, o a los gatos cuando le rascan ahí a sus envases y sale más comida. No podríamos decir o podemos pensar qué inteligente es el perro o el gato, pero bueno, así Piaget, siguiendo a Piaget, pensamos que las capacidades cognitivas, porque aquí la diferencia entre animal no humano y humano es una distinción ficticia, podríamos decir que es una cuestión de grados, ya que hay corrientes que se dedican a estudiarla,
Por distintas razones, al pensar en animales, olvidamos también factores esenciales. El primero es que nosotros también somos animales. Y por otro lado, hay millones de especies que cuando pensamos en ellas, tenemos consideraciones de las cuales tenemos una relación emocional, como gatos, perros y otros animales, también por mímesis humana, ¿no? Nos parecemos, por ejemplo, a los primates, entonces estudiamos a los primates y logramos observar que aunque no tengan un lenguaje como el de nosotros, sí cuentan con alguna capacidad comunicativa. Entonces el animal, diríamos en cierta forma, que tiene algún tipo de inteligencia. Lo que observamos es la diversidad de aplicaciones de esta inteligencia, porque tiene la capacidad de lenguaje, habilidades numéricas, el uso de herramientas, reconocimientos de otros individuos, autorreconocimientos. Entonces estos animales cumplen con ciertas características, las cuales solemos atribuir a cuestiones intelectuales únicas del ser humano. Una distinción importante que Bueno señala entre los animales y los humanos son precisamente las instituciones, y en algunas ocasiones pone el ejemplo de Hesiodo cuando define al hombre como el animal que come pan, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a retomar lo que es el término de las instituciones. Esta parte es la que mi compañero iba a exponer, pero bueno, ahora ya pasaremos a la siguiente parte. Terminamos con las inteligencias en psicología, en la etología, por ejemplo, en los animales, y ahora vamos con la inteligencia artificial. Cabe resaltar que estas conferencias o estas pláticas que hicimos en un inicio, yo y Sergio, las hicimos pensando en estudiantes de psicología. Por eso en algunas partes, en los términos, no nos fuimos tan técnicos con los términos filosóficos, ¿no? Que cabe destacar que cuando les expusimos a Gustavo Bueno en la universidad, tuvieron mucho interés, ¿no? Mucho interés sobre la filosofía de Gustavo Bueno. Bueno, ahora iremos por otro rumbo, pues ya muy distinto a lo que estamos viendo, pero sin embargo sigue siendo una idea ahí conceptual, científica, bueno, que pretenden serlo, pero pues que hemos visto no lo son tanto, no hay unidad entre sí. Pues a la famosa inteligencia artificial, hemos visto que pues por lo menos en psicología pues no hay un consenso. Aquí vamos a seguir las tesis de Carlos Madrid, de su libro sobre la filosofía de la inteligencia artificial, y pues iniciaremos tajantemente, al igual como él lo hace, que la inteligencia artificial pues no es ni inteligente ni es artificial, no es ninguna de las dos cosas, si entendemos al menos la inteligencia como algo parecido a un ser vivo, a un ser humano o a un animal. Como vimos anteriormente, pues la definición de inteligencia no tiene cierto consenso, pero empieza a haber definiciones de científicos informáticos, digamos, que están operando la inteligencia artificial hoy en día. Wang en 2019 definió a la inteligencia como la capacidad de un sistema procesador de información de adaptarse a su entorno mientras opera con conocimiento y recursos insuficientes. Pues una definición muy apropiada para estas inteligencias artificiales como ChatGPT, ¿sí? Que funciona con recursos muy pocos, pero pues digamos hay otros tipos de inteligencias artificiales que operan con otro código y no caben dentro de esta definición, como es Alexa o otro tipo de inteligencia artificial que si tú le pides algo no te va a generar una información, tiene que haber esa información muy concreta dentro de su base de datos, si no, no te va a generar nada nuevo. Esta lógica es la lógica simbólica, la que usa Alexa, por ejemplo, ¿no? Y la lógica que usa la inteligencia artificial, pues es la lógica difusa. También un grupo de expertos de la Unión Europea habla sobre la inteligencia artificial, y cito textualmente lo que se pone en el libro. El término IA contiene una referencia explícita al concepto de inteligencia. Ahora bien, dado que la inteligencia, sea en las máquinas o en los seres humanos, es un concepto vago, pese a haber sido estudiado en profundidad por psicólogos, biólogos y neurocientíficos,
Los investigadores que trabajan en el terreno de la IA utilizan principalmente el término de racionalidad. La racionalidad hace referencia a la capacidad de elegir la mejor acción posible para alcanzar un objeto determinado, dados determinados criterios que es necesario optimizar y teniendo en cuenta los recursos disponibles. Por supuesto, la racionalidad no es el único ingrediente del concepto de inteligencia, pero sí uno muy importante. Un grupo de expertos en la Unión Europea en 2019. Pues como vemos ahí, entre ellos, los expertos de la inteligencia artificial, pues también hay, digamos, un poco de esta filosofía espontánea que hay en ellos, y porque, bueno, le hacen un énfasis a lo racional, ¿no? Pero también racional, como mencionamos al inicio, es un término muy complicado. Podríamos decir que lo racional en matemáticas, pues se puede decir rápido, ¿no? Números racionales, números irracionales. Es una forma más sencilla en matemáticas, pero en cuestiones de la vida cotidiana sobre qué es racional y qué es irracional, pues es un tema bastante denso en lo que vamos a entrar después de esto. El problema de los que hablan de la inteligencia artificial, pues parece que entienden la inteligencia como un puro formalismo, ¿sí? Es un espíritu ahí inteligente en el alma, como cuando se maravillan también con la creación de imágenes por medio de Dalí, que pues como si estas fueran equiparables a los murales o las pinturas que hay aquí afuera, aquí en el casino, o las murales de Diego Rivera. Es verdad que las imágenes que la IA son bastante útiles, yo las usé para esta presentación, y pueden engañar incluso a un ojo pues no entrenado, ¿no? Todos recordemos hace poco como pues aquí pusieron algunas imágenes con inteligencia artificial del Papa con su chamarra, así de, no sé de qué marca sea, pero o a Trump siendo arrestado, que para un ojo no entrenado, pues pareciera que es real, ¿no? Sin embargo, pues estas imágenes al fin y al cabo son puro pixel, o sea, utiliza una base de datos que ya tiene y pues te puede generar algunas ciertas cosas que ahora, pues digamos, ya hay una normativa cada vez más grande que no te permite generar ese tipo de cosas, y en el tiempo seguramente va a haber más censura por la inteligencia artificial, pues por cuestiones de derechos de autor y otras implicaciones, ¿no? Que son más políticas. Y pues bueno, sí, son imágenes, pero son meramente píxeles, no son una pintura pues que tiene pigmentos, ¿no? Realizados con un cincel, con la mano de un pintor. Hay brochazos ahí, ¿no? O sea, aquí son puramente píxeles. Al igual, insistí mucho con la inteligencia artificial, genérame una imagen inteligencia, y pues nada, me generaba cerebro, ¿no? Y eso fue el cerebro que me generó, un cerebro donde tiene muchas, como digamos, ya tuvo muchas marcas. Se dice, ¿no? Que cuando uno ejercita el cerebro, precisamente se ve así, se le ven las marcas de la ejercitación del cerebro, ¿no? Como un músculo, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, antes de pasar ahí, me parece que cuando se habla de IA, pues igual siguiendo la tesis de Carlos Madrid, pues se ha vuelto a la misma dualidad de siempre, la dualidad de mente-cuerpo, res cogitans y la res extensa, pero ahora pues ya con los términos de software y de hardware, reduciendo entonces la inteligencia a operaciones pues puramente formales y no corporales. Ya ni siquiera importa si el cuerpo es mecánico u orgánico, pues el cuerpo es algo puramente secundario, ¿no? Lo que importa son nada más las operaciones formales que se hacen, con estas definiciones que vimos de la inteligencia artificial. Voy a poner otra cita del ingeniero de Google, Blaise Aguera, dice: los enormes modelos de lenguaje ilustran por primera vez la forma en que la comprensión del lenguaje y la inteligencia pueden disociarse de todas las características corporales y emocionales que compartimos entre nosotros y con muchos otros animales. Vemos pues de nuevo aquí una filosofía espontánea
en los científicos, una filosofía muy dualista de Descartes, y también un reduccionismo formalista que pues para ellos, digamos, en esta definición como lo hemos visto, pues es el pan de cada día. El año pasado fue una conferencia de inteligencia artificial que dieron en la universidad y pues ahí decía, ¿no? Los ingenieros informáticos, no, pues que la inteligencia artificial me miente todo el rato y estoy intentando entrenar para que ya me diga la verdad, como si fuera un niño, ¿no? Pero sí, o sea, se refería incluso a la inteligencia artificial como una persona, ¿no? Que hasta tenía sentimientos, ¿no? Era una barbaridad. Pero bueno, entonces, pues la IA, pues recordemos que va a trabajar siempre con cosas que se pueden digitalizar, pero pues no todo el conocimiento humano puede ser tampoco digitalizable. Claro, pues hay muchas cosas de conocimiento que no tienen nada que ver nada más con la pura mente, sino también un conocimiento que tiene que ver con el cuerpo. No nada más es recibir información y sacar información, ¿no? Tiene que ver mucho con el operar nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, yo veo, por ejemplo, algún maestro albañil o algo así, pues él va a tener algún tipo de inteligencia que va a ser muy difícil que la inteligencia artificial, o que hace poco empezaron a salir videos, ¿no? De robots haciendo ahí, emplastando las paredes, todo, pero es meramente, digamos, algo que se está programando, pero sin embargo el maestro albañil conoce muchas cosas, ¿no? Hay muchas técnicas ahí corporales que no se van a poder igualar. En otras palabras, podemos también decir que en el ChatGPT, por ejemplo, podemos meter toda la información que hay de los libros, ¿sí? Y ahí va a estar toda la información. Pero la inteligencia artificial nunca va a tener la capacidad de decirnos en cuánto tiempo vamos a aprender lo que hay en esos libros. Y eso es algo que no va a tener esa capacidad, ¿no? Esto, para aprender de los libros, de lo que hay en el contenido, requiere un esfuerzo corporal, físico, estar sentado, leyendo, tener luz, que los ojos no se te cansen. No nomás basta con un audiolibro y estar manejando o ir en el metro, ¿no? Aquí, y ya con eso es suficiente para aprenderlo, ¿no? Es necesario operar con las manos también, o incluso aunque tecleemos en la computadora, estamos operando las manos, ¿verdad? Entonces hay cosas que no se van a poder digitalizar, no todo en el mundo es digitalizable. Otra crítica del concepto de IA, pues parece contraponer a una inteligencia humana, es decir, a la dicotomía también artificial, ¿no? Inteligencia natural con inteligencia artificial, natural artificial, y esto sigue persistiendo pues en el mito pues de la naturaleza y la cultura, pero pues tenemos que recordar que la inteligencia humana pues es el conocimiento, es el cúmulo de todos los conocimientos adquiridos, entre comillas, por la humanidad. No son propiamente, pues tampoco naturales, están íntimamente ligados a instituciones, como la institución de la UNAM, la institución de los libros, o la institución de las técnicas, o también de la institución de las técnicas de la construcción, ¿por qué no? Entonces, esto nos lleva a la otra parte, que es la inteligencia es racional. Las instituciones aquí en el materialismo filosófico tienen un peso bastante importante. Gustavo Bueno realizó un ensayo que se llama Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones, la cual intenta pues remarcar cuál es la racionalidad humana, digamos, en cuestiones dadas en las instituciones. Recordemos, y él pone de ejemplo ad hoc, por ejemplo, la definición aristotélica del hombre como animal racional, y pues también, como mencionamos anteriormente, la de Hesiodo, como el hombre es el animal que come pan, ¿sí? ¿Por qué la define así? Porque hacer pan pues tiene un detrás de sí, pues un cúmulo de instituciones, ¿sí? De cultivar trigo, de tener hornos que lo puedan calentar, de conocer el fuego, muchas instituciones que están formalizadas. Entonces, más que formalizadas, hechas ya en el mundo, y nacemos y ya están ahí, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos precisamente, o cuando decimos que se está hablando
cuando se está actuando de manera racional o irracional. Cuando se habla de irracionalidad es precisamente porque se está negando lo racional, ¿sí? Entonces, no puedes decir que algo es irracional sin que sepas qué es lo racional para esa actividad, ¿sí? Entonces, digamos, y esta racionalidad puede ir cambiando en el tiempo. Un ejemplo que se me viene aquí cuando entré, vi pues estas columnas que les hicieron una revisión para el acero de refuerzo y algunas traves de allá. Podemos decir ahorita, o bueno, yo como el área de ingeniería y aquí mis dos compañeros que están presentes también, que tienen muy poco acero de refuerzo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fueron hechas con una normativa, con una institución de normas de hace muchos años, ¿sí? Que actualmente las normas fueron cambiando, la institución fue evolucionando, puede decirse, y ahora, si vemos las comparaciones de los refuerzos de hace 50 años con los de ahorita, es el doble o triple de varilla lo que se usa, ¿sí? Y pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, pues no es que yo a ellos les puedo decir, qué irracionales, ¿no? O ellos en su presente, si pudiera yo viajar en el tiempo con este conocimiento ya de ahorita y diseño con las normas de ahorita, decir, es irracional lo que estás haciendo, son muchas varillas, te está costando demasiado construir ese edificio, ¿no? Entonces, pues, la varilla es lo más costoso de cualquier construcción, el acero en general. Entonces, es aquí donde hay que poner hincapié en estas, lo que son las instituciones tanto racionales como irracionales, que, bueno, instituciones racionales más que nada, y lo irracional se va a dar siempre en función a algo que ya existe, algo racional existente. Un ejemplo que también da bueno, pues, es de los números racionales y irracionales. Los pitagóricos, pues, operaban toda su metafísica con números racionales, y de pronto pues les salió ahí los números irracionales, que bueno, eso ya es otra historia, que lo quisieron ocultar y todo eso que pasó, ¿no? Pero es un ejemplo que se da, ¿no? De siempre está lo racional primero y luego está lo irracional. Otro ejemplo que da, que bueno, en este artículo es sobre la institución de un fusilero, ¿sí? El operar de un fusilero, y dice lo que implica es que, pues, ¿cuál es lo racional de un fusilero? Primero, pues es que apunte de forma adecuada, ¿sí? a su objetivo. El segundo, que tome el rifle de manera adecuada, como debe de ser. Por eso se entrenan los fusileros en el ejército, ¿no? Entonces, ya que lo tenga bien sostenido, pues que dispare y dé en el blanco. Si no da en el blanco, y le da incluso a una persona inocente, pues van a decir que es irracional, ¿verdad? Sin embargo, si da en el blanco, pues es algo racional lo que está sucediendo. Claro, esto es con un arma, un fusil que se necesita apuntar. Si se crea un arma que no necesitas apuntar y la bala pues va dirigida, no ocupas ni siquiera la segunda técnica, que es tomarlo de forma adecuada. Pero esto es en el ejemplo de un fusil normal. Entonces, algunas identidades de racionalidad que Bueno organiza se presenta pues en la siguiente tabla. La racionalidad abstracta se refiere a esto como simple y abierta, y el ejemplo que pone es la de un jefe político o un estratega militar que planea y hace lo que sea sin tener en cuenta los efectos que hay de otras instituciones o lo que está pasando a su alrededor. Hoy le decimos, o se dice mucho, la visión de túnel, ¿no? O sea, tú nomás estás viendo así, te tapas los ojos y nada más ves así derechito, no ves si a lo mejor el otro gobierno ya te está atacando por otra parte, o tú solamente tienes un plan y lo sigues al pie de la letra sin importar lo que está pasando en el momento. No sé, un ejemplo de fútbol sería tienen su jugada y para hacer el pase para que meta un gol, ¿no? Y el defensa se mueve y ya no lo habilita, está fuera de lugar, pero pues el deportista siguió con el plan y le pasó el balón, ¿no? Que ya no seguía, pero pudo haber seguido otro plan, ¿no? Pero, digamos, ese es el ejemplo de una racionalidad abstracta. La racionalidad formal, o sea, por ejemplo, aquellas que se cumplen solo cuando pueden ser excluidas ciertas cosas, como puede ser el ejemplo que da Gustavo Bueno, es
la mecánica de Newton, que se va a cumplir siempre y cuando pues, no procedan masas gravitatorias de grandes masas como para deformar el espacio-tiempo, que es lo que viene allá a plantearnos Einstein en su teoría, ¿no?, de la relatividad. La racionalidad ordinaria es aquella que es compleja y abierta, y es aquella que cuenta con los errores, o sea, los tiene en cuenta esos errores, como son el ejemplo que pone es la racionalidad de un meteorólogo, ¿sí?, que pone muchas variables, sabe que puede cambiar, y en sus predicciones o en sus resultados pone un porcentaje, ¿no? Puede ser que pase, cuando ponen 50% de lluvia me da mucha risa porque digo, pues no saben si va a llover o no, ¿no? Es un volado, pero digamos es y también es la que propone probablemente la del político, una estrategia militar que sea audaz y sí tenga en cuenta lo que está pasando en su sociedad, ¿no? La racionalidad total es la que es compleja y cerrada. Para este ejemplo, pues hay muy pocos ejemplos que se pueden dar, pero bueno, lo que dice es que todo el control, hay un control pleno de todos los campos, y el ejemplo que da, pues es el de las matemáticas. Entonces, pues por lo que vemos, hablar de racionalidad tampoco es algo tan sencillo y tampoco es algo unívoco, así que si lo quisiéramos asemejar a lo que es a la inteligencia, en los términos de la psicología o de la inteligencia artificial, pues va a resultar más problemático que beneficioso. Entonces, ya para ir cerrando, el término de inteligencia, en el área de psicología, se desborda completamente y no se vuelve un concepto claro ni distinto, por lo que podemos llamarlo también un mito oscuro. Recordemos que en la filosofía de Gustavo Bueno, el mito no lo ve nada más como si fuera algo que no tuviera un logos, ¿no? Lo contrapone contra del mito a logos que Nestlé expone en su libro. Y dice, bueno, concibamos dos tipos de mitos. Un mito luminoso, dice, mito luminoso es aquel que brinda un conocimiento pedagógico, como lo es la caverna de Platón. Y un mito oscurantista es un mito que lo que hace es oscurecer el término y confundirlo. Un ejemplo que él pone es la creación de Adán, el mito de la creación de Adán y Eva, que contradice a la teoría de la evolución. Si seguimos con ese mito, o de Darwin seguir con ese mito, pues no hubiesen publicado el origen de las especies, por ejemplo. La inteligencia, pues, es en psicología un mito oscurantista y en lugar de aclarar, pues lo oscurece. El problema de un mito oscuro es que pues no permite tampoco que el conocimiento avance o que la ciencia como tal avance. Y pues ya para cerrar, la inteligencia, pues al menos concebida desde la área de la psicología, no está solo en nuestra cabeza y tampoco aquí en la Ciudad de México. La inteligencia se encuentra en nuestro operar también con nuestros cuerpos, en función de las técnicas, tecnologías y de las instituciones, en nuestra capacidad de crear e inventarnos problemas y en nuestro operar. Y aparte, nuestro operar no siempre va a ser satisfactorio. Es decir, no todo el tiempo pues, vamos a ser inteligentes, tenemos momentos tontos y también tenemos momentos en los que gritamos a todo pulmón al estilo de Arquímedes, Eureka. Es todo.